que es una tendencia en crecimiento, porque también la ciencia lo está haciendo, lo están investigando, tiene que ver con las posibilidades que nos brinda, sobre todo el mundo natural. Bueno, casi toda la medicina viene de las plantas o de alguna cuestión natural, pero en este caso del mundo de los hongos, ¿no? Hay muchas variedades, algunos lo utilizan en la cocina y probablemente hay muchos que los desconocen a los beneficios de medicina alternativa que nos puede traer. Y por eso vamos a hablar con alguien que se está especializando en esto, que está trabajando en esto. Es Federico Ballesteros Frix, para los amigos, que es propietario de Dispensario Gera, que ya le vamos a preguntar también por qué ese nombre. Federico, ¿cómo le va? Buenas tardes. Martín Sémola de este lado del micrófono. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Federico Frix, ¿cómo preferís que te diga? Mm, Como más te parezca cómodo. Fritz o Federico, Fede, está muy Bien, bien. excelente. Primero que nada, a ver, primero contame de Dispensario Gera, me llama poderosamente la atención el nombre que has empleado. Ayer me contabas un poquitito de qué va, pero que la audiencia también sepa. ¿Por qué ese nombre? Dispensario, bueno, hay dos conceptos. Sí. Dispensario porque aborda la idea de lo que antes era un lugar donde encontrar medicinas naturales, donde uno se Ujú, sí. dispensaba de esas herramientas. Y Gera, me gusta mucho lo que es la cultura protonórdica, pero más allá de eso, es una palabra que representa la paciencia y el esfuerzo en referencia a los cambios. Ujú, ujú. Yo en el día a día abordo medicinas naturales que ayudan al cambio y trato de transmitir la idea de que todos los cambios son progresivos, llevan su tiempo y llevan un compromiso. Por supuesto, por En supuesto. tema de salud mental, poder entender eso es muy importante. No, por supuesto. Y ahí está la formulación de esta idea de dispensario Jedi. Buenísimo, buenísimo. Fede, a ver, para que volvamos al origen de tu historia con esta, como vos lo describís, una militancia hacia los hongos y los beneficios que nos pueden generar. ¿Cómo fue tu primer contacto? ¿Cuándo surgió la curiosidad, el interés sobre esto? Básicamente, bueno, hubieron muchos puntos de interés por el mundo de los Ujú. hongos en mi vida. Quizás pueda remontarme a mi infancia y que siempre he estado como en contacto con la naturaleza desde muy chico, una familia que vive en el campo. Yo soy de Jujuy. Quizás luego más en la adolescencia, allá tenemos como una suerte de cultura Ujú, cuando somos jóvenes, de que hay ciertos lugares donde crecen hongos. claro, Por supuesto me refiero a hongos psicodélicos. Acá en Tucumán no está tanto la cultura, vivo acá hace 11 años, un sí. poco más. Eh, pero hubieron varios momentos a lo largo de mi vida donde pude brevemente contactar con esta medicina, o de la que vamos a hablar más adelante. Sí. Eh, pero quizás el punto más importante fue antes de la pandemia, en 2018, 2019, poder indagar ya a profundidad y con mayor conciencia sobre lo que es, bueno, me refiero a la psilocibina, me refiero a los hongos con psilocibina, Sí. y poder tener un proceso de acompañamiento, por supuesto, todo sin alguien detrás, un profesional detrás, ¿no? Como una exploración que me ha ayudado mucho a realizar cambios muy estructurales de mi persona. Ujú. Está bueno, está bueno. Fede, a ver, para que ingresemos todos, ¿no? Con la audiencia, lo digo, a lo que es este mundo que en realidad es bastante extenso, que tiene un montón de especies, un montón de variedades, que pueden servir para un montón de cosas. Para entrar a una primera diferenciación, porque se habla de los adaptógenos por un lado y después lo que vos nos mencionabas, ¿no? Los que tienen el principio activo. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Bien, te voy a dar como una definición un poco medio teórica y acompañada un poco con mi opinión. Sí. Cuando hablamos de psilocibina o los hongos que se refieren enteógenos, que Ujú. hay como una entidad presente, quizás un concepto que se refiere más a lo cultural, hablamos de que hay una droga presente, una droga en un ser natural, un hongo, que es el caso en el que estamos hablando, pero también podríamos hablar de plantas. Ujú. Esto tiene una naturaleza química triptamínica, al igual que muchas drogas psicodélicas, bueno, muy conocidas en la sociedad.
Y eso lo comparte como con el ayahuasca, Sí, y por nombrar algunos. sí, sí. Pero por otro lado, te puedo hablar de los adaptógenos, en lo cual no hay una droga presente, son biocompuestos de cierta complejidad y un gran abanico de ellos, que su acompañamiento al proceso de mejorar la salud física, la salud mental, eh, es quizás algo más fisiológico, es algo más Ujú, físico, mientras que los primeros hongos es un cambio más mental, quizás más espiritual. claro. Eh, Desde esos dos puntos podemos hablar de un tratamiento para ansiedad, estrés, depresión, pero de dos ámbitos muy diferentes. Claro, claro. Dentro de los adaptógenos, a ver, aquí me vas a ayudar vos, porque obviamente sabes mucho más. Sí. A ver, se utilizan o se venían utilizando en la medicina ancestral, fundamentalmente oriental, china, varios de ellos. Así es. De hecho hay uno que es muy conocido acá en Tucumán, en Argentina, que es la melena de león, ¿no? Que es ultra Ah, conocida. es un rockstar para mí el hongo melena de león, porque todos estábamos queriendo conseguir melena de león. eh, y principalmente porque, a ver, todos los hongos, las propiedades medicinales son tremendas, Ujú, ¿sí? Desde entender que son medicinas naturales. Pero melena de león es algo que toca dos puntos eh, muy importantes para la sociedad hoy en día, lo que es la salud mental ujú. y la salud digestiva. Y Mira, aparte son dos cosas que tienen mucho que ver hoy en día. De hecho, hay como una cierta visión de que la salud mental está muy relacionada, bueno, esto no es un misterio, a sí, lo que comemos, a sí, nuestros hábitos, a cómo nos sentimos acá en el estómago. claro, Y es algo que, bueno, todos lo sabemos, desde la pandemia nos hemos dado cuenta de muchas cosas que teníamos por dentro, y la medicina natural ha sido una forma de poder, una opción para estar mejor de todas las cosas que hemos descubierto en ese periodo. claro. Ahora, cuando hablamos de adaptógenos, son, a ver, son especies que no están ni controladas en su cultivo ni en su consumo, pero las otras sí. ¿Cómo es el marco normativo? Mira, Sí, en toda Sudamérica, bueno, en gran parte del mundo, pero me voy a limitar a hablar de Sudamérica. sí, Eh, si bien las cosas están en un proceso de cambio, eh, voy a hacer hincapié que estoy hablando de lo que es psilocibina y hongos con psilocibina u sí, hongos psilocíbeos, sí, sí. u hongos mágicos de una forma más informal. Ujú, Son ilegales, no hay ningún marco que los pueda avalar, excepto el de la investigación para fines medicinales, que es algo que se está haciendo en Buenos Aires, y es algo que también, en lo que más conocemos, se está haciendo en Buenos Aires, pero se está avanzando en varios lugares. Ahora, es ilegal, y hay un gris ahí en el cual todas las personas que estamos trabajando con esto o queremos darle como su lugar de importancia para la salud mental, para la espiritualidad, para la conciencia, hay un gris en el cual nos estamos moviendo. Si claro. bien es ilegal, no hay una persecución. eh, Realmente venimos como con toda esta historia detrás, como lo que ha sucedido con el cannabis. ¿Viste? Un Ujú, gran mercado negro, sí, un gran abuso de las medicinas, que también es una medicina ancestral, muy poderosa, pero bueno, de alguna manera como sociedad hemos abusado de ella. Y todos los que estamos ahora en el mundo de los hongos, es como que queramos que esto empiece desde un lugar lo más formal posible, sin tabúes, ujú, sin mitos. Seguimos, a ver, no hay discusión, es ilegal, no hay persecución, pero que cuando se empiece, de hecho, el abordaje de las medicinas sagradas es algo que sucede no en Perú, no en Colombia, claro, acá a kilómetros, acá a 10 cuadras, y es algo que siempre ha sucedido, pero claro. ¿en qué momento lo empezamos ya a tratar con mayor seriedad y darle el valor que tiene para muchos casos en salud mental? Claro. Ahora, habría que rastrear los orígenes del por qué es ilegal. A ver, te pregunto, ¿tiene esta sustancia es potencialmente adictiva, por ejemplo, o no? ¿O no tiene esa característica? Eh, Mira, la psilocibina se ha demostrado, estudios hay por demás, de que no tiene una acción en zonas del cerebro,
que tienen que ver con sustancias que generan adicción. Claro. No tiene como un mecanismo de recompensa en lo cual nosotros queramos más psilocibina. De hecho, ya consumir psicodélicos o consumir un psicodélico, que es algo que te enfrenta a lo que uno tiene por dentro, que uno puede trabajar traumas, que puede trabajar el pasado, bueno, uno se puede encontrar en varios escenarios, pero esa decisión de decir, voy a empezar a trabajar con un psicodélico, involucra un valor, involucra una confrontación de decir, bueno, tengo esto, ¿cómo lo trabajo? No es evitarlo, no es hacerlo desaparecer, es confrontar, trabajarlo y luego seguir adelante. Claro. Entonces, bueno, es algo que trato de respaldar con esto de, no, una persona no, en general no quiere estar a todo momento haciendo uso de esta herramienta. Claro, ¿Sí? claro. Sabes que con respecto a este tema hablaba hace un par de semanas atrás con, sé que lo conoces, es alguien especialista que es Nacho Botinelli, eh, y él me decía que, a ver, si bien estaba, lo mismo que me estaba diciendo vos, ¿no? Que es ilegal, que está prohibido, que no es perseguido, pero él me decía que tiene más que con una cuestión de adicción, tiene que ver con una cuestión de expansión de la conciencia, me decía él. Y eso es un poco revolucionario y es lo que por ahí puede generar un poco de temor, fundamentalmente en los organismos de control, ¿no? A nivel internacional. Es un tema complejo, ¿sí? Podemos abordar esta idea de Sí, que los psicodélicos, lo voy a decir entre muchas comillas, despiertan a la gente, les hace dar cuenta de que las cosas no son tan así y quizás genera como un sentimiento o de rebeldía o, perdón, una rebeldía ideológica, ¿no? claro, sí, sí, por Eh, supuesto. de, de romper paradigmas. Y eso, si pensamos en un esquema de masividad o a un nivel macroscópico o a las grandes empresas o a un nivel macroscópico político, y sí, el pensamiento individual, en este sentido que estamos hablando, el pensamiento individual e independiente siempre ha generado miedos para la gente que tiene poder. Claro, Pero es en ese contexto. claro. Luego podemos hablar en un contexto económico de hoy en día, la psilocibina en particular está llamando mucho la atención y ya se está empezando inclusive a producir psilocibina sintética por parte de grandes empresas farmacéuticas. O sea, hay Claro. un gran interés en el negocio eh, de la medicina en temas psiquiatría. Claro. Eh, Y está entonces aparte volvemos la, a... Seba, Sí, decime. está, perdón, Fede, está aparte la presunción, bueno, en realidad no es la presunción, hay investigaciones, de hecho, que lo prueban, hay hasta películas, que cuando le interesa a la industria, fundamentalmente los laboratorios o farmacéuticas, hacen obviamente el lobby para que algo sea legal o ilegal. Por ejemplo, tenemos el caso de los opioides, ¿no? Que se utilizan en todo el planeta y que son altamente adictivos. Es decir, uno no entiende por qué eso sí es legal y a otras cuestiones que puede tener muchos beneficios y no son adictivos, son ilegales todavía. Nuevamente Complejo, sí. es un tema complejo. La psilocibina tiene muchas luces y aún así, por más de luces que haya, hay que tratarlo por más que yo te diga no genera adicción y todas las bondades que pueda tener, también hay que ser objetivos en el sentido de que es una droga, en el Claro, sentido de que se claro, tiene que claro. hacer con responsabilidad. Entonces hay como un cambio de paradigma ya desde hace años sobre todo lo que es droga, Ujú. decir, bueno, la droga, bueno, pero para un uso medicinal hay muchas cosas que están en Claro, un lugar de cierta oscuridad, pero realmente pueden llegar a tener un valor medicinal. claro, claro. Volviendo a esto que, que vos nos venís mencionando, que lo dijiste varias veces, que es responsabilidad sobre todo, consultarte, Sí, ¿cómo están trabajando ahí en dispensario? bien. Mira, te voy a hacer un paréntesis. Cuando yo inicié esta idea, o sea, antes que exista Dispensario Yera, luego de haber experimentado en mí mismo, luego de haber acompañado amigos, luego de haber estudiado y profundizado en el tema y hacer uso bueno, de inteligencia emocional, bueno, todo un proceso de crecimiento al punto de decirte, ok, hoy trabajamos con personas asesorándolas, jugando un papel de consultor. Eh,
¿Cómo es nuestro trabajo? Sí. Nuestro trabajo es una militancia que busca servir de información a la persona que lo busque. Esto no es algo que lo publicitemos. De hecho, el marco comercial, a veces tengo mis cuestionamientos, pero Sí. para las personas que buscan, por ejemplo, el tema de la psilocibina, es como que estamos al servicio, siempre desde una mirada objetiva, metódica, científica, tratando como de simular en un futuro lo que hará el profesional que se encargue de Ujú. esto. Yo lo hago con mis medios, mi formación científica y lo que he aprendido haciendo todo mal, absolutamente todo mal, y luego, bueno, mucha gente que enseña lo que sea probablemente lo hace porque antes se ha equivocado lo suficiente como para Y sí, enseñarles a los que quieren empezar, y ¿no? sí, es lo que nos hace humanos, ¿no? La capacidad de aprender de los errores. Amo la idea de poder aprender de los errores, es algo que es casi una filosofía de vida. Claro. Volviendo a ver, Melena de León, el otro que me mencionaba Nacho, que también veo que lo trata mucho aquí en el Instagram, que ya vamos a mandar a la gente también a que entre a verlos, es el Reishi. ¿Qué es eso? Mira, si me preguntas, Sí. el top 3 de hongos, tanto para mí como para casi toda persona que empieza a indagar sobre las medicinas naturales basadas en hongos, está como en primer lugar melena de león, cerebro y estómago y todos los cuestionamientos relacionados ahí. Ujú. Reishi, que tiene un nombre tan llamativo como hongo de la inmortalidad, que se lo reconoce así en la medicina tradicional. Y vos decís, bueno, ¿y por qué de la inmortalidad? Lo que pasa es que tiene compuestos antioxidantes y aún así no se entiende lo que es antioxidantes, Mm. más o menos traduciéndolo, es como rejuvenece o evita que el Claro, envejecimiento que tenemos suceda a la velocidad que sucede. claro, Y en, mira. y en ese sentido de su poder antioxidante, bueno, en la aplicación, bueno, tratamiento para el cáncer o preventor de enfermedades como el cáncer, Ah, muchas buenísimo. cosas. Es un hongo bastante complejo. Y Claro. en tercer lugar, como el rockstar de hongos más conocidos, está el Cordyceps, que por ahí a la gente le interesa mucho por el tema que es muy utilizado para quien entrena, Ujú. para obtener más energía, también como un Viagra natural, eso es Mira. bastante, Perdón, no, bastante no, interesante. no es el Cordyceps del videojuego que hicieron serie, ¿verdad? Que invade el cerebro. Claro, de Last of Us, Ah, que ese, salió una serie, que exactamente. salió un juego, que ya de por sí, o sea, lo que hace existe, no como lo cuenta la serie, no como lo cuenta el juego, Claro. pero este hongo de hecho hace algo muy semejante en la naturaleza de poder invadir el sistema nervioso de ciertos insectos y controlar su comportamiento hasta que el hongo se dispersó y cumplió todo su ciclo vital. Claro, claro. Y el método de utilización, ¿no? Me refiero como son comestibles, son en base de aceites, ¿cómo se lo canaliza? Tienen muchas formas de consumirse los hongos medicinales. Ujú. Quizás, esto también es una opinión, bueno, fundamentado por una parte química, una parte biológica, la forma más efectiva de poder aprovechar las propiedades medicinales de los hongos medicinales es en tintura, porque el alcohol es un proceso de extracción en el cual se concentra todo en un líquido y se lo consume en gotas. Ujú. No me quiero ir muy a los tecnicismos, pero el aprovechamiento es mucho mejor. También se los puede comer, por supuesto que se los puede comer, pero el aprovechamiento puede ser de bajo hasta casi, no, mínimo. No sé si decir nulo, pero Sí. muy poco es el aprovechamiento al comer estos hongos. Claro, claro. Es mejor el otro procedimiento. Te consulto, a ver pues, si me puedes ayudar, ¿no? Porque Sí. ¿hay algo que mejore el crecimiento del cabello con los hongos? Tengo un grave problema. Rafael, que es un amigo que tenemos en común, se me burla todos los días, ya me hizo sentir mal. Y digo, bueno, capaz que hay algo que Sí. me puede servir. ¿Cómo sería la pregunta? Porque te puedo responder algo muy interesante. A ver, la que estaba planteando básicamente a mí, me estoy quedando pelado, vamos a ser honestos. Y quería saber si hay algo Ok. que algún hongo me puede, no que me vuelva a crecer obviamente como tenía antes, pero por lo menos frenar la caída, ¿no? Darme algunos beneficios en ese sentido. Mira,
Es tan amplio el mundo de los hongos Ajá, que alguno que promueve el crecimiento capilar, no lo conozco. Debería buscarlo. claro. Pero tú estaba por responder, y capaz que un hongo de calidad psicodélica que trabaja, bueno, el por qué nos produce, esto lo voy a decir en un paréntesis de chiste, ¿no? Sí. Lo aclaro porque no es el mensaje que quiero dar. Eh, bueno, quizás el tema de la psilocibina, que es algo tan reflexivo y un proceso tan Ujú. introspectivo, nos ayuda a preguntarnos, bueno, ¿por qué no me puedo aceptar pelado? ¿Por qué no puedo aceptar el paso del tiempo? Claro. O me quedo con la imagen que tenía de yo de pelos y hoy no me reconozco. Entonces es como todo un trabajo que quizás eso ayuda a amigarse más con... Claro. Yo también, ¿viste? Me están volando las charlas, No, bueno, pero pero bueno, a ver, si vos me estás diciendo que puede ayudar muchísimo con el sistema digestivo por un lado, el sistema inmunológico, me sí, mencionabas que puede bajar los niveles de estrés y por ese lado también puede ayudar, ¿no? Porque gran parte de lo que totalmente. nos pasa está vinculado al estrés. Bueno, es algo que, a ver, hay algo que me habría gustado poder definir Ujú. en algunas preguntas atrás de qué es adaptógeno, por qué se llaman así. Yo te expliqué, ya lo enraizo a lo que estamos hablando ahora, Sí. pero yo te expliqué que el tema de los enteógenos, de hongos con psilocibina, Ujú. eh, enteógenos es un concepto un poco relacionado a lo cultural, a que hay una entidad ahí presente en un hongo. Pero bueno, vamos al concepto de adaptógeno, que tiene mucho que ver con la idea de adaptación de Ujú. nuestro cuerpo cuando se sale de su eje frente al estrés y frente a la ansiedad. Bueno, estas medicinas no es un efecto directo e instantáneo en la salud, es algo progresivo, es algo que poco a poco te va ayudando a que vos te recuperes en esa movilización que sufriste. Ahora, hablando del estrés que nos hace caer el pelo, o la ansiedad, o los problemas del día a día, que, que bueno, que nos afectan y tienen estos resultados, sí, ayudaría. Los adaptógenos tienen procesos tan indirectos en la salud y tan amplios, o sea, no son específicos, que bueno, hay gente que podríamos entender, se me ha dejado de caer el pelo, o Claro. hay gente que ha sentido, clientes que he tenido, personas que los he asesorado y toman melena de león y de repente dejan de sentir dolores que han tenido por un buen tiempo. Y vos Claro. decís, Melena de eso no hace, no dice Melena de León te cura el dolor de rodilla. No, bueno, pero capaz tenía que ver con una inflamación y de una forma indirecta, bueno, tuvo que ver con eso y ayudó un montón en ese tema en puntual. Bien, bien. Bueno, está buenísimo que si aquellos que están escuchando y quieren empezar, obviamente, a indagar sobre el mundo de los hongos, que obviamente lo hagan con alguien que los pueda guiar. Fede, ¿cómo los encontramos? Nos pueden escribir en dispensario Yera, arroba dispsyera-tuc, Sí, o dispensario Yera, nos van a encontrar en Instagram. sí, sí. Y nuestro número de teléfono es 381-401-3604. Mándenos mensaje, por favor, pero no llamada. Y ahí Excelente. estamos al servicio. Bien, Fede, muchísimas gracias por esta charla. La verdad que ha sido un gusto. Igualmente, Martín, te agradezco la oportunidad y un saludo a toda la gente que está ahí detrás. Que tengas una buena tarde. Un